Lot y sus hijas estaban allá en un lugar apartados, salvados, pero sus hijas piensan que Lot es el único hombre en la tierra, lo emborrachan, se acuestan con ellos y nacen los moabitas, Señor, y los amonitas. Gloria al Señor. O sea que son parientes cercanos de Abraham. Hermanos, y tenemos que tener en cuenta que hay cosas en nuestra vida que van a ser siempre parte de nuestra vida. Amén. Como la carne. Estamos en la carne. Vamos a luchar con la carne toda la vida. Amén. Y cuando el profeta habla acerca de Moab, ellos tenían un Dios y ellos cuidaban y amaban a ese Dios y lo adoraban en el lugar de Quemos. Cuando la Biblia habla acerca de que ellos se avergonzarán de Quemos como Israel se avergonzó de Betel, Betel significa casa de Dios o lugar de luz. Pero en Betel el pueblo de Israel comenzó a adorar a Baal. ¿Saben la historia de Baal? O sea, aunque ellos estaban en la casa de Dios, en el lugar de luz, los israelitas adoraban a Baal en ese lugar. O sea, cambiaron la esencia. Ya conmigo la esencia. Hermanos queridos, y estoy tratando de introducir y poner una base en esto. Hay dos sentidos aquí que son expresados: el sentido del gusto y el sentido del olfato. Dice que Moab siempre estuvo quieto en su juventud. Yo hablé la vez pasada que la voluntad de Dios, hermanos, no tiene nada de aburrido. La voluntad de Dios es un mundo de aventuras. Pero Moab, hermanos, estuvo quieto desde su juventud, estuvo reposado y nunca fue vaciado de vasija en vasija y nunca estuvo en cautiverio. El no estar en un proceso, dice que quedó su sabor en él y su olor no ha cambiado. La razón por la que Moab sabía lo mismo y olía a lo mismo es porque Moab no entró en un proceso. ¿Correcto? Eso está diciendo el escritor. Moab nunca tuvo algo que lo hiciera meditar, algo que lo hiciera cambiar, algo que lo hiciera pensar, algo que lo sacara de su zona de confort. Moab fue Moab y fue lo que fue desde el principio, y así pereció Moab. Hermanos, y yo quiero decirle que nosotros hemos nacido con un sabor a pecado. Amén. Y olemos a pecado desde que nacemos a causa del primer Adán. Amén. Gloria al Señor. Y la gente, hermanos, prefiere estar quieto y no entrar en el proceso de Dios. Y pasan su vida sabiendo a pecado y oliendo a pecado, sin nada sobrenatural en su vida, sin nada nuevo en su vida, sin nada que les haga, hermano querido, vivir una vida mejor. Oh, pastor, pero todo el mundo sufre. Escúcheme esto: una cosa es el proceso de Dios y otra cosa es el resultado de su pecado. La gente dice, bueno, que sea lo que tenga que ser. Y hay gente que no es cristiana y dice, no importa, Dios está conmigo y los que aman a Dios solo les ayuda bien. Pero escúchame una cosa: eso no es proceso, eso es consecuencia. Si usted peca y entra en un tiempo difícil, no es un proceso de Dios, es consecuencia de su pecado. Son dos cosas totalmente diferentes. Porque tú vas al pecado porque es tu zona de confort. La gente prefiere vivir de una manera
donde no tenga que hacer un esfuerzo sobrenatural por cambio, porque es su zona de confort. Y mucha gente tiene, hermano querido, en su vida estándares y pensamientos que son así porque les cuesta entrar en la transformación. Oh, y nos hacemos parecer buenos, y nos hacemos parecer humildes y hasta consagrados, pero solamente somos gente que está en quietud. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Pero yo creo que en este lugar hay una iglesia que quiere que el Señor haga algo en ellos. Amén. ¿Sí o no? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, Moab sabía y olía lo mismo. Yo quiero preguntarle, ¿a qué sabes? ¿Y a qué hueles? Usted sabe que en el ambiente espiritual esto se puede discernir. Amén. ¿Usted alguna vez ha ido a algún lugar, hermano? No sé si le ha pasado. Y llega a algún lugar y huele como a azufre. A maldad, hermano. Hay gente que su pecado hiede. ¿No le ha pasado? Usted va a ciertos lugares, hermano, y la cosa es bastante fea. Y hay gente con la que usted se relaciona y sabe mal, amargura. Sabe, o sea, usted está allí, hermano, todo lo que habla, todo lo que hace. ¿Alguno ha tenido esa experiencia? Yo le he contado, una vez mi papá me metió en una casa de puro gente que estaba drogándose. La señora era media bruja y nos metió en la última sala, hermano, oscura. Y mi papá me metió con otro hermano y vamos a orarle. Uy, santo. Eso era como estar en medio de estábamos en medio de demonios. Sabores y olores. Hermano, pero yo vuelvo y le pregunto a usted, ¿a qué sabes? ¿Y a qué hueles espiritualmente? Entonces, lo que hizo acá Moab fue un tiempo de quietud, un tiempo donde no entró en el proceso, entonces no hubo cambio. Como yo estoy hablando con cristianos aquí, yo quiero decirle, el proceso es necesario, pero hay que saber vivir el proceso. A veces somos muy inmaduros y queremos, hermano, que Dios haga como nosotros pensamos que es correcto. Pero mire lo que dice: por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo enviaré. Dios usa cosas, Dios usa situaciones, Dios usa momentos, circunstancias para quitar nuestra quietud. El principio aquí es: yo enviaré trasvasadores que trasvasarán, que le trasvasarán. O sea, un proceso. Amén. No sé mucho de vino, pero cuando usted tiene una vasija o esos tambores y usted deja el vino añejarse ahí por años en un solo lugar, el vino toma un sabor, ¿cierto? Pero cuando usted comienza a manosear, déjeme usar la expresión, y a cambiar de aquí para allá, el vino no coge su concentración porque usted lo está manoseando mucho, lo está cambiando mucho. Lo que dice el Señor es: tú no te puedes quedar quieto, Moab. Yo quiero la manera de quitarte ese sabor a pecado, ese aroma a pecado, es que yo tengo que mover. Amén. Yo tengo que cambiar. Yo tengo que ponerte en situaciones. Ahora, tiene 30 segundos para pensar. ¿Se ha dado cuenta usted en todas las situaciones que Dios le está poniendo? Amén. Dijo un predicador: si llevas mucho tiempo y todo está muy bien, tienes que preocuparte. Y no estamos viviendo para estar mal, pero estamos viviendo para ser diferentes.
Si todo el tiempo todo está tranquilo, es porque estás en quietud, porque estás dando lugar al diablo, porque estás dándole rienda suelta al deseo de tu carne. Pero eso mismo significa que dentro de ti hay una guerra. Porque aunque parece que todo está bien, tú no estás bien. Entonces hay solamente dos opciones: o permitimos ser trasvasados. Dios usa cosas. Y hay una historia de una familia moabita. La historia comienza que una gente que vivía en Belén se fue hasta Moab, porque en Belén todo había cambiado, porque había hambre, no había comida. Y la familia que llegó a Moab, hermano, tenía 2 hijos. Y esos hijos se casaron con unas mujeres moabitas. Moab era una ciudad importante. Moab era una ciudad estable. O era un país bueno. Pero cuando estas mujeres se quedaron sin marido, la Biblia dice que ellas tuvieron que tomar una decisión. Una de ellas, hermanos, tomó la decisión de ser trasvaseada, pero la otra decidió quedarse en quietud. La Biblia dice que Noemí fue con Ruth y con Orfa, hermano, hasta las puertas de Moab. Amén. De Belén, perdón. Y la Biblia dice que Noemí habló a ellas y le dijo: ¿para qué vienen conmigo? ¿Para qué entran en este proceso si yo no tengo un hijo para darles? Porque escuche esto, hermanos. Hermano querido, esto es muy importante. Realmente cuando estamos en medio del proceso, no vemos una respuesta inmediata ni una solución pronta, porque el proceso, hermanos, es muchas veces como un laberinto sin salida, amén, con pasadizos secretos donde no sabemos cuál va a ser el próximo movimiento. Gloria al Señor Jesucristo. Y es exactamente eso lo que nos desespera: no saber qué va a pasar mañana, no saber cómo se va a solucionar esto. Amén. Tenemos encima de nosotros la ansiedad de controlar las cosas. Entonces muchos de nosotros preferimos quedarnos en una zona de confort, viviendo como vivimos y haciendo lo que hacemos para controlar nuestro mundo y seguir con nuestro aroma y nuestro sabor. Por eso no has cambiado muchas cosas. Por eso cuando tienes un problema respondes igual. Por eso cuando estás en alguna circunstancia haces lo mismo. Porque sabes igual, porque hueles igual, porque te da miedo entrarte en ese mundo, porque no ves cuál va a ser el final. ¿Sí o no? Pero hermano, la palabra de Dios dice que Orfa y Ruth tuvieron que tomar una decisión. Noemí les dijo: yo no tengo un hijo que darles. ¿Para qué ustedes van a venir conmigo? ¿Por qué no se quedan en Moab? Al fin y al cabo es su casa. Al fin y al cabo va a ser lo mismo de lo mismo. Y ustedes ya están acostumbrados a lo mismo. Ese es un gran problema, cuando estamos muy acostumbrados a lo mismo. Acostumbrados que así es como se hacen las cosas. Pero yo te pregunto, Dios no es un Dios monótono. Dios no es un Dios, hermanos, con un solo color en la pared. Amén. Dios es un Dios, hermanos, maravilloso. La palabra de Dios habla que Dios opera de multiformes maneras. Por eso la vida con Dios es tan excitante. Por eso la vida con Dios es tan maravillosa, hermano. El diablo te quiere meter en una burbuja donde sea lo mismo de lo mismo, pero Dios te lleva por una travesía donde comienza a transformarte y a sacar cosas de ti que tú no sabías que estaban, donde comienza a quitar olores, donde comienza a quitar actitudes. Pero eso no sucede solo. Amén. Una de las razones de que la agua es purificada naturalmente es cuando vierte desde la peña.
Y ellas van siendo golpeadas por las rocas. Amén. Son las rocas. Es el golpe del agua con las rocas lo que mantiene el agua purificada. Amén. Lo que da vida en el mar, hermanos, aparentemente no es la quietud del mar, sino el movimiento del mar. El mar está en constante movimiento, aleluya, amén. Las olas van y vienen, pero este es un proceso propio del mar de purificación, amén. Hay un tiempo, nosotros ahora que somos de la costa, ¿se ha dado cuenta que a veces el mar bota un espumarajo? Eso no sucedería si todo el tiempo está quieto. Eso no sucedería si todo el tiempo todo está tranquilo. Esa espuma llega purificando el propio mar, porque el mar está en movimiento. Amén. La mano creadora lo mueve, lo trae, lo mueve. Y eso hace un ciclo dentro de la profundidad del mar que le da vida a un mundo extraordinario dentro del mar. Pero es el movimiento que el creador dejó, hermano querido. A veces es necesario, hermanos, que pasemos por circunstancias, aleluya, donde comienzan a pulir nuestra vida, donde comienza a purificar nuestra vida. Hoy yo digo a alguien que está en una lucha, yo digo a alguien que está en una prueba: no te quedes detrás, entra al proceso, porque eso te va a ayudar a soltar el mal aroma, eso te va a ayudar a soltar el mal sabor, y vas a hacer algo nuevo. Déjeme, yo le hago un paréntesis. Dios ungió a David como rey. Y cuando el Señor ungió a David como rey, él solamente era un pastor y un cantor. La primera unción fue en Belén, con 17 años aproximadamente. Dios vuelve a ungir a David, pero esa primera unción fue tras vaciar a David, porque él entró en un proceso. Dios ungió a Saúl y automáticamente a los 3 días lo coronó rey. Dios ungió a David y después de casi 13 años lo puso en Hebrón. Amén. Tal vez David pudo haber llegado al trono más rápido, pero él fue trasvaseado. Él tuvo que sentir la humillación de Saúl. Él tuvo que perder a su mujer. Él tuvo que ir al desierto. Él tuvo que tener humillaciones. Él tuvo que encontrarse con ciertas situaciones. Parecía que lo que el Señor le dijo estaba totalmente en desacuerdo con lo que estaba viviendo, pero lo que Dios estaba haciendo era traspaseando a David de vasija en vasija para prepararlo, no solo para ser el rey, sino para ser el mejor rey que Israel ha traído. Escúchame, hermano querido, si Dios te ha prometido algo, amén, entra. Y tal vez siente que Dios te está traspaseando. Tengo esta situación, salgo de esa situación, entro a otra, salgo de esa y dentro a otra. Pero que déjame decirte, es Dios purificando, es Dios quitando lo malo, es Dios preparándote para lo próximo. Tienes que amar el proceso. Deja de llorar tanto cuando el Señor te ponga en proceso. Dejemos de ser tan niñitas, hermano. Dejemos de cuestionar tanto a Dios. Amén. En ese proceso David escribió canciones poderosas y enormes. En ese proceso David aprendió lo más esencial. Mientras fue trasvaseado, él aprendió que lo más importante no era lo material, no era la corona, no era la realeza, no era la grandeza. Él aprendió mientras fue trasvaseado que lo más importante era el Dios que lo había ungido. Todos queremos bendición, y las bendiciones a muchos les hace olvidar lo que es importante. Te olvidas que orar es importante. Entonces Dios te manda un trasvaciador, una situación. Amén. Y esa situación te hace orar. Porque si estuvieras en quietud, a duras penas vendrías a la iglesia. Los que vienen.
Pero cuando estás en esa situación, no importa si es día o de noche, si estás cansado o no, si comes o no, si la cosa está dura, tú vienes a los pies del Señor como sea. Pero cuando estás en quietud, cuando el trabajo está bueno, cuando la familia está bien, el problema no es estar bendecidos, no. El problema es que no aprendemos muchas veces a vivir con la bendición, porque nos olvidamos de Dios. Nos volvemos rutinarios y superficiales. Pero el Señor no quiere solo bendecirte. Iglesia, el Señor también quiere usarte. El Señor quiere salvarte. Dios nos metió en un negocio más grande que nosotros, hermano, y tal vez mi mente humana no lo alcanza a percibir, pero un día en la eternidad, cuando yo esté frente al Señor, hermanos, no fue las veces que prediqué, no fue, hermano, los puestos que tuve, no fue las casas que compré o los autos, nada de eso. Un día en la eternidad fue mi relación con Dios, las cosas que yo hice que a Él le gustaban, las almas que prediqué, los sacrificios que hice. Lo que va a hacer la diferencia va a ser mi obediencia. Estoy en paralelo, no se vaya. Porque cuando Noemí le ofrece a Orfa un futuro incierto, un proceso que no sabe cuál va a ser el final, Orfa dijo: yo me quedo en Moab para oler a lo mismo y saber a lo mismo. Y con un beso muy disimulado, como muchos de nosotros: pastor, yo no voy a servir al Señor porque es que yo no soy capaz. Pastor, no me ponga a hacer nada porque es que yo creo que no puedo. Y etcétera, etcétera. Muchos de nosotros nos retiramos del propósito de Dios por no entrar al proceso de una manera muy digna, muy elegante y muy amable. Pero lo único que tenemos es lo mismo de lo mismo: un círculo, una rueda viciosa, donde cada día usted llama: pastor, mira, estoy así. ¿Por qué? Porque no estás entrando al proceso, oliendo lo mismo, sabiendo lo mismo. Pero hermano, esa historia tiene una moabita llamada Ruth, hermano. Y cuando Ruth escuchó a Noemí, escuchó exactamente lo mismo. Pero ella sintió o dio cuenta que Noemí era una mujer que Dios estaba usando para trasvaciarla, para contar una historia diferente, para hacer algo diferente. Y ella expresó: no importa, Noemí, donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, yo voy a morir. Pero Ruth, pero no tengo nada, no me importa si en el futuro no veo algo estable. No importa si entrar a esto no me da una garantía. Yo quiero entrar en el proceso. Quiero ver qué tiene Dios de nuevo para mí. Quiero saber qué es lo próximo que Dios va a hacer. Yo no me quiero quedar como siempre. Hermanos, y la diferencia de uno y de otro, hermano, es la decisión que tomamos. Los procesos son duros. No es fácil ser procesado. Muchos acá lo hemos vivido. Pero hermano querido, no he visto una cosa más poderosa que el proceso de Dios. Porque cuando entras en el proceso de Dios, hermano, comienza a revolver tu mundo, a quitar conceptos, ideas erradas. Amén. Y cuando esto comienza a pasar, hermano, tú comienzas a ver la vida de otra manera. Una de las cosas que más me gusta a mí de los procesos de Dios es que nos vuelve misericordiosos y nos vuelve dependientes de Dios. Porque a veces los procesos son como los terremotos. Cuando se mueve la tierra, ¿usted qué puede hacer? Gritar y correr, pero nada. Usted no puede detener no. Usted está moviendo y se mueve. Usted está a la merced de lo que suceda.
Hermanos, y cuando tú entras al proceso y estás en la merced de Dios, hermano, tienes que desarrollar confianza, tienes que desarrollar fe, tienes que desarrollar templanza. Wow. Entonces, volviendo a David, él llegó a Hebrón, hermanos, con 30 años, 13 años después. Pero ya David no era el pastor de ovejas y el músico, ahora era el guerrero, el pastor de ovejas y el músico. Dios preparó a David por 13 años. Y justo cuando David es puesto, creo que prediqué un poco de esto acá en Hebrón, hay una guerra civil entre Israel del norte e Israel entre comillas, todavía no estaban separados, pero la casa de Saúl contra la casa de David. David tuvo que vivir una situación que solo pudo manejar porque estuvo 13 años en proceso. Hay situaciones que usted y yo no hemos aprendido a manejar y hemos perdido bendiciones porque no hemos entrado en el proceso. Lo que tú necesitas no es pensar cómo lo vas a hacer. Lo que tú necesitas es entrar en el proceso y esperar Dios cómo lo va a hacer. Amén. Entonces David está ungido. Ahora David es otro hombre trasvaseado con cánticos nuevos. El proceso desarrolló en David una credibilidad del pueblo en él. Y aún cuando uno de sus aliados, en este caso Joab, lo traicionó o hizo algo a sus espaldas, el pueblo creyó en David. ¿Por qué? Porque David había pasado por el proceso y la gente lo había visto. Ese David que está ahora en Hebrón no fue el mismo niño que no se pudo poner la armadura. No, yo mato al gigante, Dios me ayuda, yo puedo. Pero hermanos, David no se quedó sin armadura. Él mató al gigante sin la armadura, pero él no siguió peleando sin armadura. Y algunos queremos, uso esa expresión, vivir con la suerte del principiante. Bueno, Dios ya me bendijo acá y no tengo nada más que hacer. David no dijo, bueno, yo maté a Goliat así. Yo para qué voy a hacerme guerrero, yo para qué me voy a perfeccionar. No, nada. David entró en el proceso. Nosotros estamos para ir acá y no solamente matar a un gigante, sino guiar a un pueblo en algunas cosas. Pero queremos hacerlo como si fuéramos el muchacho que mató al gigante. Hermano, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque tenemos que ser trasvaseados. David aprendió mucho, demasiado en el proceso. Aprendió a respetar sus autoridades, aprendió a respetar a Dios, aprendió a respetar la unción. Mire, yo le voy a decir algo. Un pastor dijo, la unción que respetas es la unción que recibes. Pero yo estaba meditando un poco, es verdad, amén, es verdad. Pero ¿sabe cuál es la unción que nosotros más irrespetamos? ¿Sabes cuál es la unción que a veces nosotros más irrespetamos? ¿No sabes? Se los voy a revelar. Nuestra propia unción. Porque a veces actuamos como si no fuéramos ungidos del Señor y pensamos que podemos hacer como queramos. Pero una vez Dios te ha ungido, hermano, la cosa cambia. No, yo puedo hacer así, Señor. No, con Dios no funciona así, hijo. Cuando Dios te unge, tú tienes que vivir bajo la unción. No puedes oler a lo mismo. Entonces volvamos a Ruth. Ruth entró en un proceso. Ella no conocía a Belén, solo había escuchado las historias. Tú no conoces algunas victorias, solamente has escuchado de ellas. Has escuchado de cómo Dios puede cambiar un hogar, hacer esto y lo otro. Pero Ruth
pasó de escuchar a experimentar. Necesitamos empezar a experimentar el cambio. No puedes seguir diciendo es que yo soy así, que yo soy así como. Ya es tiempo de cambiar. Estoy predicando, Señor. ¿Está bien? O sea, no puedo seguir arrastrando esto solo por estar en quietud. Ruth escuchó, pero ahora experimentó. Usted no puede pensar que solamente acá el pastor es el único que Dios va a usar, que el pastor es el único que tiene que vivir bien, que tiene que vivir casi perfecto. No, eso también es para usted. Amén. Cuando Ruth entró, hermano, entró a una tierra desconocida, la miraban mal porque era la viuda extranjera. ¿Qué hace esta moabita aquí? Se vino con Noemí, que es viuda, y ella viuda, dos mujeres que daban tristeza. En realidad, hermanos, Noemí y Ruth daban tristeza. Pobres viejas estas. Más Noemí que Ruth. Y yo me imagino que algunos criticaron a Ruth. Ruth, ¿para qué te viniste con esta mujer si no te puede dar un hijo? Y si Dios hiciera un milagro, cuando el hijo de ella esté para casarse, usted va a ser otra anciana. Porque el hombre mira así las cosas. No, pero hermana Silvia, ¿por qué desgasta su vida? ¿Por qué usted hace esto? No, hermana Grace, ¿usted para qué se mete en eso? ¿No ve que usted no? Mire, y comienza el hombre a ver lo que el hombre ve. Porque no entienden lo sobrenatural de Dios. Entonces, lo que Ruth vivió al principio fue un poco de humillación. Nadie esperaba que algo pudiera hacer Ruth, pero Ruth comenzó a ser trasvaseada. Ruth, estamos aquí, tu esposo ha muerto, te has movido de tu zona de confort. Te pregunto, ¿a cuántos de los que están aquí alguna vez o alguna vez, cuántos de los que estamos aquí ha experimentado una situación que lo haya hecho mover de su zona de confort? ¿A cuánto les ha dado miedo eso? ¿Cierto? No saber cómo resolver. Porque hay situaciones. Y uno de los defectos que tenemos nosotros, especialmente los hombres, es que somos muy controladores. No en que todo se haga al pie de la letra, sino en que yo hago esto si sé que está dentro de mi capacidad. O sea, yo voy a hacer esto, voy a poner esta pared. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que yo soy capaz, porque yo he puesto ya de esto. Yo sé que está dentro de mi línea. Pero hacer algo que yo nunca he hecho, no. Así actuamos nosotros. ¿Qué es lo que no estás obedeciendo a Dios por el temor a que está fuera de tu línea de control? Entonces Ruth entró, viuda, comenzó. Pero ella escuchó la voz porque Dios le envió un trasvasador. Una situación difícil y humillante que fue administrada a través de Noemí. Noemí le dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Hay que trabajar, hay que comer. Y Ruth se fue a los campos de un hombre que se llamaba Booz. Ella no sabía. Y ella comenzó a recoger lo que caía del fruto. O sea, ella fue a recoger las sobras. Comenzó a recoger las sobras. Y cuando llegó por la noche, Noemí le dijo, ¿y tú qué? Dijo, no, pues fui a donde un lugar, un campo de un tal hombre llamado Booz. Ese es pariente de nosotros. No es tu pariente más cercano, pero es pariente de nosotros. Vas a empezar a hacerlo así. Hermano, y la Biblia dice que la gente comenzó a ver a Ruth. Ojo, voy a decirlo con honestidad. Algunos le tuvieron lástima a Ruth.
Es la viuda, es la mujer que déjenla que recojan. Hermano, y ojo, a veces nosotros mismos como cristianos nos comportamos así. Sí, déjela que venga a la iglesia, déjela que ore, déjela que se consagre, déjela. Pobrecita, es que está pasando un momento, déjela. No le hagamos lucha, no le haga lucha a esa persona. No es que está sufriendo, déjelo ahí que sea, pobrecito. Como con lástima. Así somos nosotros, hermano. Pero lo que yo no sabía, que esa mujer que ellos estaban viendo con lástima se iba a convertir en la jefa de ellos. Porque ella comenzó a ser trasvaseada. Ella no dijo, pero yo cómo voy a hacer esto si yo soy moabita. Si esta gente de aquí antes fue a Moab a pedirnos plata a nosotros. No, ¿cómo? ¿Y ese Dios que tienen ellos? No, como nosotros. A veces nosotros somos así. Pero yo cómo voy a hacer eso. No, yo no. No, el pastor está loco. Yo no voy a servirle al Señor así como el pastor, porque es que yo soy así. ¿Y qué se cree el pastor? Entonces sigues oliendo lo mismo y no vas a ningún lado. Amén. Entonces viene el problema y te ataca y te derrumba y te da, viene el enemigo y te da una paliza y después, ¿por qué? Pues porque tú no estás siendo trasvaseado. Y comienzan circunstancias. Porque el proceso, ojo, el proceso a veces nos hace ver abajo. Y a veces el proceso nos hace ver como si estuviéramos casi perdiendo. ¿Sí o no? El proceso a veces nos hace ver como débiles. El proceso a veces nos pone a exposición, nos expone. Amén. Pero eso solamente es Dios purificando. Porque aunque Ruth era expuesta, Dios le había preparado un lugar para que cambiara de olor, para que cambiara de Dios y para que cambiara de descendencia. La Biblia dice que Ruth comenzó a hacer eso y Booz se dio cuenta. La miró, Dios, está como bonita esta moabita. Déjenla. Pero Ruth tuvo que recibir instrucción. Diga conmigo, instrucción. La cosa más difícil cuando usted entra al proceso es obedecer la instrucción. Porque el proceso a veces nos hace sentir que no podemos, débiles, lo que sea. Y más encima nos dan instrucción. Entonces el Señor nos habla. Tienes que moverte así. Tienes que hacer así. No, Señor, yo no hago eso. Yo jamás. Ruth recibió de Noemí esta dirección. Ve esta noche, que es una fiesta, y cuando este hombre se vaya a acostar a dormir, usted vaya y acuéstese a los pies de él. Está como sospechosa esa vaina, ¿no? Ay, pero ¿qué va a decir? Ay, ¿qué va a decir la gente? Que yo, que. Porque así somos nosotros. A veces somos muy pulcros para lo que no tenemos que ser pulcros. Somos muy correctos para lo que no tenemos que ser correctos. Pero para lo que tenemos que tener carácter, ahí sí no. Y la Biblia dice que el plan era, tú tienes que acostarte a los pies. Ojo, no le está diciendo que quisiera algo indebido, pero si de pronto algo humillante. Ve y calienta los pies de vos. Ve a donde está vos. Eso se llama humillación, rendimiento. Que en el proceso, hermanos, es lo que el Señor más nos hace hacer. Menguar nosotros. Menguar. Porque hay muchos que parecemos humildes, pero de humilde tenemos poco. Si acaso la ropa. Entonces, en la obediencia, ella fue, hermano, y cuando ella se acostó, hermano, la Biblia dice que vos al otro día, ¿y usted quién es?
Dijo, yo soy Ruth la Moabita. Esta expresión es importante porque ella dijo, esto es lo que yo soy. Pero de lo que Dios le iba a convertir era otra cosa. Dios le iba a quitar el olor a Moab y le iba a poner dentro de la genealogía de Israel. ¡Wow! Porque ella fue trasvaseada. Orfa está en Moab esperando cualquier cosa. Orfa está en Moab oliendo a lo mismo. Orfa está en Moab luchando con lo mismo. Orfa está muriendo en Moab. Pero Ruth está siendo transformada. Ruth está siendo cambiada. Ruth está siendo potenciada. Ruth está siendo conectada. Mientras algunos se quedan en su pecado y en su mundicia, hay otros que queremos entrar al proceso de Dios. Queremos ser trasvaseados. Queremos ser purificados. Aleluya. Porque no alabas al Señor esta mañana y dile, Señor, ayúdame a entrar en el proceso. Ayúdame a amar lo que tú amas. Aleluya, aleluya. Señor, ayúdanos. Yo he hablado de esto, pero una vez Amador me dijo, no sé qué trato hizo tu papá con Dios. Hablando de mi papá. Pero algo tuvo que haber hecho. Porque mi papá es de una familia católica. Mi abuelo mujeriego. Ya falleció mi abuela católica. Estamos orando para que el Señor la salve. Mis tías son religiosas, diría yo. Tengo un primo que se bautizó en el nombre de Jesús. Desafortunadamente se apartó. Estoy hablando de la familia de mi papá. Están bien, ellos están bien, pero están oliendo lo mismo. Mi primo tiene un buen trabajo. Más que un trabajo, tiene su empresa, gana muy bien. Yo hoy lo veo. Primo, si me ve, Dios le bendiga. Primo Felipe, viajando por, no sé, Los Ángeles. Va a la China a traer mercancía. Él es un movido, buen muchacho. Mi tía también, mis primas. Pero mi papá, hermanos, se consagró al Señor cuando tenía 17 años, después de una vida complicada. Y una de las cosas que mi papá tuvo que hacer fue irse de la casa, porque mi abuela no quería un cristiano en la casa. Prefería a un muchacho mal portado, que él cuenta él que era mal portado. Pero él entró en el proceso y yo estoy pensando, porque lo que Amador me dijo, yo no creo que mi papá hizo nada especial. Yo creo que lo único que mi papá y mamá hicieron fue entrar en el proceso, ser trasvaseados. Mi papá y mamá fallaron delante de Dios cuando se casaron. Después mi papá se apartó muchos años, 9 años apartados. Siempre le digo a mi mamá que ella debería escribir un libro, que yo creo que ayudaría mucho a las mujeres. No sé cómo aguantó, pero aguantó 9 años. Un hombre apartado, mujeriego. Gracias a Dios nunca fue borracho, no llegaba a la casa borracho. Fueron difíciles, pero mi mamá estaba ahí orando. Y cuando mi papá volvió a la iglesia, hermano, fue ser trasvaseados. Ser trasvaseados. Nuestra economía fue un desastre muchos años y el Señor nos estaba trasvaseando. Cuando yo tenía 15 años, mi mamá estuvo tan enferma, muy enferma. Pensamos que se iba a morir mi vieja. Y vino un pastor y ministró a mi madre. Un pastor amigo, el pastor que me bautizó a mí. Estábamos allí en un lugar, recuerdo, allí en Ibagué, en la 16, en Interlaken, una casa gigante que vivíamos, hermanos. Teníamos hasta cancha de baloncesto en la parte de atrás, imagínense. Cuando él vino, hermanos, comenzó a hablar con mi mamá. Y Dios envió un trasvasador. Mi mamá, aunque había llegado a la iglesia, todavía tenía odio contra mi papá, dolor, porque mi papá le hizo sufrir mucho. Ya habían pasado casi 10 años de que mi papá se convirtió. Amén. Mis tías criticaron a mis padres mucho, a mi mamá por aguantar a mi papá y a mi mamá por cómo nos criaron. Pero estábamos siendo trasvasados. Ese día, hermano, algo cambió en la vida de nuestra familia. Estoy seguro mi mamá fue cambiada de una vasija a otra.
Pero no se trata solamente de cambiar de vasija. Se trata de romper la vasija vieja. Porque a veces, hermano, cambiamos de actitud por un momentico y después volvemos allá. Ay, yo soy así. Oh, hermanos, estoy tratando de decir que tal vez, por la gracia de Dios, si nos hemos vuelto una familia sacerdotal, mi hermana es esposa de pastor, mi hermana es esposa de ministro, sobre todo somos cristianos. Ustedes conocen a mis hermanos, a mis sobrinos también. Solamente ha sido un proceso. Nos ha tocado difícil, hermano. Pero muchos han querido ser órfanos. Y hoy, muchos de mis familiares, hermano, aparentemente están bien, pero realmente están mal. Todavía saben a Moab, huelen a Moab, los mismos problemas, las mismas dificultades. Lo he dicho antes, pero ¿sabe cuando ellos están en una situación difícil? ¿Saben a quién llaman ellos? Llaman a nosotros, a mi mamá. Pero no somos mejor que ellos, solamente hemos entrado en el proceso. Hemos empezado a ver la vida diferente. Para muchos de ellos fuimos la Ruth que solamente recogía las sobras que le daba la vida por las situaciones difíciles. Pero Dios nos ha puesto en favor y en gracia. Gloria a Dios. Y yo vengo a decirle: quédate en el proceso, rompe la vasija vieja, porque Dios te va a poner en lugares altos. Gloria a Dios. Aleluya. David era desechado por sus hermanos, pero cuando él subió al reinado, él mantenía a sus hermanos. Gloria a Dios. Él fue desechado, pero procesado, y después fue puesto en alto. Cuando David llegó a Israel, él cometió muchos errores, hermano. Tu pecado, tus faltas, tienes que arreglarlas con Dios. Pero todavía, hermano, el propósito es eterno. Entonces el proceso siempre está abierto. Y hermano, cuando David llegó al reinado, ¿sabe qué dice la Biblia? Que David puso todas las cosas en orden. Padres queridos, la mejor herencia que usted le puede dejar a sus hijos en el próxima generación es vencer a todos sus enemigos con los que usted ha luchado y que han querido pasar a sus hijos. Porque hay maldiciones generacionales que atacan a su próxima familia. ¿Y sabe por qué llegan ahí? Porque los padres no han sabido tener el proceso, porque los padres no han sabido pararse firme. Pero cuando a David le entregó el reinado a Salomón, había problemas. Sí, había dificultades, se trataron de levantar alguna revuelta, pero cuando David le pasó el manto o la corona a Salomón, le dijo: mire, hijo, aquí está. Ninguno de los que están en esta tierra te van a atacar, porque yo he vencido a todos los enemigos y ahora están pacificados con nosotros. Pero él no lo consiguió con oro y con plata. David consiguió esto procesado. Los mejores resultados, hermanos, están en el proceso. Ven, como cuando el panadero hornea el pan. Él lo arma, pero después el pan tiene un tiempo especial con el horno. El panadero no puede hacer nada más que vigilar. A la bochata. Y cuando el pan está listo a su temperatura, él lo saca. Si le falta, vuelve y lo mete. Pero cuando está listo y lo saca, hermanos, es una obra de arte. Amén. Hermanos, Dios nos está metiendo y nos está sacando algunos procesos para hacer de nosotros una obra de arte. Ahora yo quiero terminar mi mensaje, que es lo que vine a decir. No hay manera de tener éxito oliendo a pecado, oliendo a carne, siendo como queremos ser nosotros. Necesitamos salir de la zona de confort. Necesitamos quitar la autoridad al pecado en nuestras vidas, a nuestro carácter, entrar. Eso va a significar cambiar algunos estereotipos que desde tu niñez tal vez te has armado.
Pero no importa. No importa si por un poco de tiempo alguien te menosprecia. No importa si por un poco de tiempo alguien se burla de ti. Hermana Gracie, no importa si por un poco de tiempo parece que estás siendo derrotada o vulnerable. Porque cuando termine el proceso, Dios te va a poner donde Él tiene planeado. Y esos mismos que te vieron de una manera van a reconocer lo que Dios ha hecho contigo. Amén. Ahí está Ruth. No es que las mujeres sean informativas, pero yo me imagino cuando llegaron a donde Orfa, no había celular, pero digamos que había. Orfa, sí. ¿Con quién? No, oye, ¿te acordás de Ruth? Sí, esa tonta que se fue con Noemí allá. Yo acá me conseguí un marido, pues no me trata muy bien, pero aquí estamos, al menos ya tengo un chino por ahí. ¿No has escuchado qué? No, si Ruth se volvió. ¿Cómo? Sí, tenía un pariente cercano llamado Boaz, que era un hombre muy rico, y el hombre se casó con ella y ahora es una mujer relevante. Yo me imagino cómo quedó Orfa. ¿Por qué no me fui con Ruth? ¿Por qué no le hice caso a la suegra Noemí? Tal vez yo hubiera sido Ruth. Hermanos, muchos ven la victoria de otros. Muchos ven como otros son bendecidos, pero muchos ignoran por dónde han tenido que pasar. Gloria a Dios. Pero vienen días, ha dicho Jehová, que yo les enviaré. Tal vez lo que estás viviendo hoy es Dios tratando de cambiar tu carácter. Entonces, ¿te vas a dejar trasvasear? ¿Vas a dejar que Dios cambie? ¿Vas a entrar en el proceso para dejar un día decir es que yo soy así y decir Jesucristo me hizo así? Porque hermano, si algo yo quiero ser como Él quiere que yo sea. Ahora, póngase pie, ya terminé.